Bueno, buenos días. Continuemos con lo que hemos venido hablando de PostGIS, de la configuración y el acceso a PostGIS. Esto ya nosotros lo hablamos la sesión pasada y de hecho, ¿por qué la practicidad de que nosotros podamos exportar una geometría en en algún otro formato? Que inclusive esos JSON, esa posibilidad de exportar en GeoJSON es algo que es un tipo de formato que es utilizado en casos como lo que bien nos estuvo presentando el el grupo 2 consumiendo estos tipos de datos a través de frameworks como Laravel. Entonces, ya nosotros cuando empezamos a hablar de que tenemos datos cargados, tenemos datos con geometrías en PostGIS, podemos empezar a hacer el uso de las herramientas que el software tiene o el sistema gestor tiene disponibles, donde en el caso de que hablemos nosotros de tipos de geometría de punto, podríamos hacer algo tan básico como es extraer cada una de las coordenadas que esa geometría contiene, como lo sería en este caso el STX y el STY. También tengamos presente que cualquier elemento que nosotros nos encontremos con el prefijo de st underscore, ya nos está indicando que es una función propia o definida dentro de PostGIS. Nuevamente viene el mismo escenario que hemos estado, funcionalidad que nosotros tenemos cuando hemos estado hablando al comienzo que veíamos o hemos visto con Python de poder crear o calcular la distancia entre dos puntos. Ese es otro elemento que nosotros que podemos tener y entonces sería en este caso lo que ustedes observan en la parte de abajo, esa selección, esta función que nosotros tenemos ahí donde funciones como estas pide o necesita que se ingrese, cuando nosotros queremos calcular la distancia entre dos puntos, el requerimiento que tenemos es que se deben suministrar dos geometrías de tipo punto. Esos son los parámetros que él está esperando. O sea, por eso la primera parte o el ejemplo o la explicación viene de esta manera, como se los estoy poniendo. Está a la espera de una primera geometría y lo normal que uno tiene, o casi siempre lo que sucede cuando uno quiere calcular una distancia, pues debe establecer ese otro punto que quiere poner o que quiere dejar ahí disponible para el cálculo de la distancia. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de cosas, como por ejemplo que el usuario sea el que sea un punto calculado a partir de un requerimiento del usuario, sea hablemos de siendo el usuario, ya sea una persona, o sea el mismo software o navegador web donde nosotros podamos obtener las coordenadas de ubicación, pues básicamente se utilizaría algún método de definición de geometrías como el que ustedes observan aquí en la parte de abajo. Eso es algo que nosotros podemos eso es algo que se puede establecer, o sea, el software nos puede llegar la herramienta que nosotros estemos utilizando nos puede suministrar coordenadas. Eso no es algo supremamente complejo en estos tiempos. Y lo que hacemos es construir un punto a partir de esas coordenadas que nosotros tenemos y a partir de eso sí ir a calcular proceder a hacer ese cálculo de distancia. La función el ejemplo que ustedes están observando acá en este caso, pues nuevamente pues nos vamos a estar muy seguramente en la tabla ciudades tenemos un atributo que se llame nombre. El cálculo que nosotros vamos a realizar lo vamos a almacenar como una distancia y tenemos la geometría de ese punto. O sea, nosotros en este caso, el calculará la distancia para todos los puntos que se encuentren dentro de la tabla ciudades. O sea, a ese punto que nosotros queremos ponerles ese punto que nosotros dentro de nuestra aplicación estamos recolectando, así está mejor ese punto que nosotros estamos recolectando, podemos compararlo respecto a todos los otros puntos que tenemos dentro de nuestra base de datos. Entonces, hay proyectos como el del grupo 3 o, bueno, también hay una posibilidad del grupo 2 de la manera como lo estén trabajando, que necesiten calcular las distancias o normalmente viene el punto de cuál es el elemento más cercano
pues obviamente si yo quiero saber el más cercano, tengo que calcular las distancias a todos. Entonces un punto de partida también puede ser el uso de este tipo de funciones donde nosotros suministramos un punto y hacemos esa consulta para que calcule la distancia respecto al resto de elementos que está almacenado. Otra cosa sería, por ejemplo, que nosotros hagamos ese cálculo de distancia dentro de una misma tabla, o sea, haciendo la comparación entre todos los datos o los registros que nosotros tenemos almacenados en una tabla. Y esto es lo que ustedes están observando aquí en este ejemplo. En este caso tendríamos la misma tabla de ciudades. eh, a indicar que la tabla de ciudades lo que contiene son las coordenadas de ubicación y pues un identificador y el nombre. Entonces, a nosotros al utilizar este tipo de tabla, pues lo haríamos, este tipo de consulta o el cálculo entre la distancia entre esos elementos, nosotros lo hacemos de esta manera como ustedes están observando acá. Hacemos dos veces el llamado a esa tabla y al hacer el llamado, tenemos nosotros el- hacemos el llamado a las dos tablas, ya tenemos las dos geometrías y lo que podemos proceder es hacer ese cálculo como ustedes están observando acá. Donde nosotros, de hecho, inclusive la forma en que nosotros tenemos esto acá, pues, eh, él va a ser el resultado que nosotros vamos a obtener de este tipo de operación, o inclusive, más bien una pregunta que les hago a ustedes, es de qué sería o cómo, cuál sería el resultado que nosotros vamos a obtener aquí, muchachos, en esta tabla. Si tienen alguna idea de que, porque de hecho, fíjese, estamos llamando la misma tabla dos veces. Estamos llamando, ¿esto qué es? Hacemos el llamado al identificador de las ciudades y hacemos un cálculo de distancia entre dos puntos. Pero, entonces, ¿qué tipo de resultado nosotros estaríamos obteniendo si al final nosotros le pedimos que lo organice por, de forma ascendente por teniendo en cuenta los dos índices, los dos identificadores más bien, que acabamos de suministrar? Profe, ahí ¿Qué está tipo? obteniendo el índice de la ciudad uno, el índice de la ciudad 2 y la distancia entre los dos, ¿no? Ordenados por los índices, ¿no? ¿Y cuántas ciudades voy a obtener ahí? En esta tabla, con lo que está diciendo Alejandro, ¿cuáles ciudades me van a salir en el resultado? Es que veo que ahí la consulta es de tres columnas, ciudad uno, ciudad 2 y distancia entre las dos, ¿no? Sí, pero ¿cuántos registros de la tabla de ciudades me van a salir en el resultado? Mm, Debería salir solo uno, ¿no? Por qué cree que debería salir uno? Mm, Porque le está solicitando la distancia de C1 a C2. Y si solo hay una ciudad, pues solo habría una distancia, ¿no? ¿Y qué pasa si hay más de una ciudad? Pues dependerá porque ahí solo le está solicitando la distancia de C1 a C2. No, Sí, pero bueno, entonces ahí es como complementando lo que de hecho inclusive yo ya lo estaba asumiendo que cerraba en ese punto y veo que pues eh, eh, pues es mucho más complejo, ¿no? Inclusive, lo primero que uno tiene que fijarse en este tipo de cosas es en la forma en que está estableciendo la relación entre los dos elementos, de cómo nosotros estamos conectando la relación que existe entre ciudad uno y ciudades 2 o C1, C2, como para llamarlo como si fueran tablas diferentes. ¿Qué es lo que hay algo que me está estableciendo una relación entre ellas? solo la función de distancia. Exacto, la única forma, de hecho sí lo hay, pero pues como está diciendo Alejandro, está bien en cuanto a que lo único que nosotros tenemos como tal es la relación de distancia. Entonces, más bien, para que veamos la funcionalidad de este tipo de cosas, pues lo que vamos a hacer es construir nosotros nuestra tabla de ciudades. Vamos a hacer ese ejemplo simple, lo van a hacer cada uno de ustedes y después, pues, al aplicar eso deberían darles un resultado y comparamos qué es lo que estamos obteniendo. Entonces, para que lo tengamos presente y antes de pasarlo ya a ejecutarlo. Cuando nosotros establecemos
una consulta donde queremos interactuar o queremos tener los datos de dos tablas, siempre debemos establecer qué tipo de unión vamos a realizar. En este caso, nosotros estamos haciendo, cuando se pone de esa manera, como ustedes lo observan ahí, eso es un join. Eso es de algún tipo de join. Y como ustedes bien observan, después del from, en ningún momento se establece algún tipo de filtro, pues quiere decir que ese producto, eso que nosotros estamos haciendo ahí, es un producto cartesiano del contenido de la tabla de ciudades respecto a ella misma. Quiere decir que vamos a tener tantas filas como el producto cartesiano de la cantidad de la ciudad, el número de registros de ciudad respecto a ella misma. Entonces, si nosotros estuviéramos hablando que en ciudades tenemos dos registros, sí, dos filas, el producto cartesiano pues ya estaremos hablando de cuatro. Entonces, así sucesivamente nosotros vamos a tener, porque en este caso inclusive lo que nosotros estamos, lo que la consulta como tal lo que hace es comparar cada uno de los registros respecto a los otros registros que están en la base de datos. Entonces ya ahí uno empieza a establecer cuál es en este caso sería básicamente cuál es la distancia que existe entre todas las ciudades. Entonces, si nosotros vamos a hacer esto, si nosotros vamos a construir esta tabla, ¿cómo debe ser esta tabla para ir a reproducirla, ir a crearla y tenerla nosotros disponible? Entonces, ¿qué deberíamos tener acá? Ya cambio la resolución porque muy seguramente ustedes no lo alcanzan a ver. Ay, qué bueno. Finalizó un proceso de carga que estaba eterno. La tabla de vidas de ustedes, grupo 3, grandísima. Se demoró una eternidad en ir Todo a Bogotá, cargarse. profe. ¿Cómo? Todo Bogotá. Sí, claro, pero sí, el proceso sí. Sí, por eso. Todo Bogotá. Entonces, vea, ahí va a quedar mi máquina otra vez un rato inservible. Bueno, espero que no. ¿Qué debemos tener en nuestra tabla? Va a tocar hacerlo aquí mientras tanto. Sí. Muchachos, esto no es un proceso que voy a hacer solo, sino lo voy a hacer con ustedes. La tabla de creación de qué, profe. Vamos a hacer una tabla de ciudades y esa tabla de ciudades la vamos a guardar y esa es la que después vamos a ir a hacerle esa consulta. Listo, entonces, hagámoslo aquí. No, esto no es folder. Esa tabla, ponémosla acá. Creo que aquí ya, así es visible. Entonces es la tabla. ¿Qué atributos va a tener? Va a tener un ID, va a tener el nombre y pues ya viene como nosotros lo querramos hacer o le pone o almacenamos de una vez los puntos bueno, va a tener una geometría. Pero entonces para tener la geometría necesitamos nosotros las coordenadas. Bueno, de hecho inclusive la forma correcta como indicarlo sería que es la coordenada tipo punto. Y pues para que nosotros tengamos la definición de puntos necesitamos pues obviamente establecer las coordenadas. Entonces, ¿cómo harían ustedes esa tabla de esa tabla de ciudades? ¿Cómo la construirían? ¿Cuál es qué es lo primero que nosotros debemos, cuál es la primera la sentencia que debemos definirle a esa tabla? Table. Ciudades. Entonces, ¿qué va a contener?
Gabriel, con razón tiene el volumen muy bajito, Gabriel, casi no lo escucho. Una llave primaria. Entonces, digamos, dice ID. ¿Sí fue que dijo así, Gabriel? Sí, señor. Ah, gracias. Bueno, entonces yo lo voy a poner serial, de tipo serial. ¿Por qué serial? Serial en Postgres, ¿qué hace? El consecutivo. Exacto. Es un consecutivo y pues me desentiendo de ese problema. O sea, ya no se vuelve un problema para mí estar pendiente de eso. Entonces, el nombre, varchar. Si yo solo lo defino, una característica que tiene Postgres es que si ustedes le establecen el nombre como un varchar y no le ponen no le establecen una delimitación, al mencionarlo así entre paréntesis, o sea, como ponerle un tamaño, si yo no hago eso, si yo lo dejo así, lo dejo totalmente abierto para que acepte tantos caracteres. Eso igual tiene una cifra establecida, ¿no? Eso no es infinito que lo deje definido Postgre. Eh, pero entonces nos va a aceptar, no voy a tener una restricción ni voy a estar pendiente de eso. Lo que pasa es que sí deben tener presente que el hecho de que ustedes le pidan a la base de datos que no le establezca un límite significa que le va a dejar un ancho o un grosor supremamente amplio y eso en términos prácticos es pues más consumo de espacio de disco, porque pues él obviamente tiene que establecer ese espacio, asignarle ese espacio en disco para que pueda guardar esa información y no tengamos ese inconveniente. Entonces, eso es lo primero que nosotros paramos enfrentarnos. Y finalmente, viene nuestra geometría. ¿Cómo se define la geometría? Ustedes que ya estuvieron creando sus bases de datos, ¿de qué forma deberíamos hacerlo? Y de hecho, la sesión pasada también estuvimos hablando de eso. ¿Van a ser polígonos o puntos, profe? Puntos. De hecho, sí tengo esa tabla de ciudades. Ah, no. ¿Cómo sería, muchachos? Profe, con la palabra geometry y entre paréntesis la geometría y el sistema de referencia. ¿Qué geometría? ¿Cómo debo escribir la Entonces geometría? sería point con P mayúscula, Point. coma y el sistema de referencia que escojamos. Ok. ¿Así? Con P mayúscula es point. Sí, point con P mayúscula. ¿Y el, Coma sis- el sistema de referencia. y el sistema de conferencias qué? ¿SID? Eh, ¿O cómo le pues ponemos el sistema de referencia? SRID. Yo lo Ok. puse así, en mayúscula. No sé si tenga que ver, pero no creo. Bueno, el sistema de referencia. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar las coordenadas? ¿Cuál es una fuente de datos que nos dé coordenadas? ¿Ah? Cuando lo hago más interactivo quedan como callados. Carlos, ¿de dónde se le ocurre que podríamos sacar el sistema ciudades? ¿Dónde se le ocurre que podemos sacarlos en un punto de unas ciudades y sacar las coordenadas de ahí? ¿Mm? Esto está vacío. Pero me perdí en la pregunta, profe. O sea, ¿de dónde fuera a ¿De mirar dónde? una coordenada de una ciudad? O Sí, ahí para exacto. poner el sistema de referencia, no sé, pues uno Pues podría ir a para, pa- Google Maps y mirar la coordenada o a... pues para que nosotros le asignemos un sistema de coordenadas, pues debemos saber cuáles coordenadas vamos a usar. O sea, ahí debemos tener alguna fuente que nos pueda suministrar esa información, coordenadas. Con eso,
cuando nosotros sabemos qué tipo de coordenadas vamos a utilizar, en ese caso ya podemos llegar a definir aquí cuál es podemos indicarle el identificador que tiene la base de datos de Postgres para ese sistema de coordenadas. Entonces, ahí viene esos, o sea, aunque no sabemos qué tipo de sistema de coordenadas, no sabemos cuál sistema de coordenadas vamos a utilizar, porque pues no tenemos eso claro. Y la pregunta arranca a partir de, pero entonces, ¿cuál va a ser nuestro insumo? El insumo significa que nosotros tenemos que sacar las coordenadas de algún lado. ¿De qué lado ustedes sacarían las coordenadas? Y eso ya nos va guiando hacia dónde debemos nosotros establecer ese punto, Profe, estaba buscando, hay una página que se llama datos.gov.co y dice coordenadas municipales de datos abiertos. coordenadas municipales. Eso es una posibilidad. Entonces, y esto, bueno, este dato que es, vamos a ver qué carga. ¿Está lenta o es mi equipo? Puntos de interés en el municipio de Alpujarra. Alpujarra, todo está hablando de Alpujarra. O sea, es un único punto, es un único lugar. Ok. Bueno, entonces, si se utilizaran estos datos, solo serían de Alpujarra. ¿Y cuántas más? Son 34. De aquí, ¿cómo se bajan los datos? Explotar. Bueno, si utilizamos esto, eso ya es una cosa totalmente diferente. Uf, qué cosa tan compleja. Eso debe tener alguna forma fácil de bajar. Exportar, sí. Ah, bueno, si tenemos esto, pues utilicemos estos datos. Este tipo esta ubicación que sale acá, de hecho, veámoslo, voy a minimizar algo más. Esto. No. Entonces, no, yo no quiero esto. Pero tan raras esas coordenadas, profe, y ¿Por no qué? parece. No, pues no, digo porque no parece que fueran como municipales, sino No, pues dice es que eso escuela, como si te es que, de interés en solo un lugar, ¿cierto? sí, claro, eso lo dice cuando lo carga. O sea, cuando usted coge el dato, el de una le dice esos datos son sitios de interés de un lugar. Yo por eso le leí el nombre del municipio. El de una Y creo me, que si fueran las coordenadas de ciudades, creo que tocaría con el Divipola del DANE, no estoy seguro. Creo que ahí sí vendrían es las una coordenadas. posibilidad. Pero pues estos datos nos sirven, estos datos son totalmente válidos. Hay ubicación en las dos columnas. Vea, pues. Bueno, entonces aquí ya los datos, este formato no me gusta cómo me lo está mostrando. Pero pues podemos trabajar con esto. No, eso no es un problema. Tenemos los datos ahí. ¿Qué nos sirve a nosotros? De hecho, nos sobra ubicación en en dos columnas o nos sobra ubicación. Entonces, uno de esos dos no es necesario. Inclusive viendo que los datos están así, nos rinde más abriéndolo directamente en Excel y tomándolo de acá.
Entonces aquí está parte de la tarea hecha. ¿Este tipo de dato qué es? ¿Qué tipo de coordenadas son estas? Las que están aquí seleccionadas. Grados Geográficas. decimales. Son grados decimales, son coordenadas geográficas, están bien ambas. Entonces ya nos está diciendo el tipo de sistema de coordenadas que nosotros podemos utilizar. Y como yo al menos no me sé de memoria la codificación, pues tengo que buscarla. Entonces, ¿dónde busco cuál es el código que tiene? Pues, bueno, creo que inclusive el de Colombia sí está fácil de sabérselo. Necesitamos saber, pues, en cuál de, pues, en cuál de todos nos contiene lo que nosotros necesitemos. ¿Y esto qué? ¿Por qué no aumenta el tamaño? No lo está haciendo más grande. Ok. Bueno, creo que ahí ya se ve mejor. ¿Dónde? Pues le voy a preguntar en cuál de todos los que están ahí tienen el campo, contienen en el texto la definición de magna. Pues son datos de Colombia, entonces nosotros podemos utilizar ya el sistema son que en términos prácticos de los sistemas de información geográfica, podemos decir que las coordenadas, el elipsoide WGS84 y el elipsoide GRS80 son ¿no? básicamente lo mismo. En términos geodésicos no, pero pues nosotros estamos en una discusión donde podemos tomar que estos dos sistemas de coordenadas es lo mismo, por eso lo voy a trabajar con Magna. No sabemos cuál es el sistema de referencia, entonces de hecho, inclusive lo que yo necesito específico, bueno, en este caso lo dejo todo, es porque tampoco tengo una claridad con la respuesta y es lo que ustedes están observando aquí. Hice la consulta para varios. A ver si puedo bajar un poco más esta ventana, que sea más amplia. Ya, aquí está. Tenemos nuestro código. Ya consultamos cuáles son los que son Magna y nosotros necesitamos el SRID. Entonces, pues básicamente casi que digo que es este. Y si ustedes se fijan es por lo que el resultado que nosotros tenemos acá, marco geodésico, donde finalmente pues ya sale el código. A la larga es solo para que nosotros sepamos qué es lo que tiene la base de datos. Que inclusive el Magna Ciudad Bogotá, vea pues. Aunque no está el último corregido, el del 2005, pero pues sí está uno de los sistemas de predicción de Bogotá. Y ya está también 49, 40, no, 49, 97. ¿Este cuál es? Vea pues. Listo, no vamos a desgastarnos ahí. Cogemos el código 4686, ese es el que nosotros ya vamos a utilizar en nuestras coordenadas. Me pierdo con este mouse y la ventana abajo. Entonces, aquí ya debo decirle que es 4686, la definición del sistema de coordenadas. Nos hace falta, bueno, de hecho inclusive aquí ya debe cambiar porque eso es, si nos basamos en lo que dice la otra tabla, entonces aquí eso está definido. Lugar tiene más sentido que nombre. Entonces eso inclusive va a ser es Alpujarra. Esto será lugar. Y tenemos nuestra geometría. No nos falta nada más para crear la tabla, ¿o sí? Profe puso un sistema de referencia equivocado, fue otro número el que puso. Sí, gracias. Ah. Resulté con problemas de dislexia de números numéricos. Ya pues. 4686, ahora sí, listo. Entonces, eso ya nos define nuestra tabla.
Ejecuto, error. Primary key. Ah. ¿Por qué está mal esa definición, muchachos? Ustedes me acaban de hacer una entrega. ¿Por qué está mal esta definición? ¿Qué dirían que me quedó mal hecho? ¿O cómo debería hacerlo? Profe, creo que era el orden de las palabras. Creo que es primero serial y después primary key. Type modifiers must be simple constraints, constants or identifiers. Nuevamente me saca, eso está mal definido. Entonces, opa, inclusive ya, bueno, entonces el ID ya está bien. Entonces, muy seguramente lo que está mal definido es esto. Está mal definido la alpujarra. ¿Por qué no refresca? Sí está, pero no la veo. O cambió el defecto. ¿Cómo, Gabriel? Creo que está conectado a Postgres 2, es que dice arriba en el script, no sé, me parece. Ay, sí, gracias. Sí, señor, pero y Postgres 2. Ah, sí. Muchas gracias, sí, señor. Si no me hubiera quedado eternamente en este error. Y esto no lo guardaron. Sí, ahora sí, esta sí es. Entonces, ahí estoy cometiendo un error. Ya de por sí ya vi cuál es el error que estoy cometiendo. Y acá está. Uno pone solo el código. No se pone el, el nombre de la tabla que el SRID. Ese era el error. Near gem. Ok, entonces esto sería embarchar. Bueno, entonces eso está. Voy a eliminar esto en la tabla de sus compañeros. El pujarraza no debe ir por acá. Ok. Opa. Y ahora sí, el error era ese. Primero, estaba mal el orden de definición del identificador y segundo, estaba mal la forma en que estaba poniendo la definición del campo de geometría, el campo geometría. Entonces, construimos nuestra tabla, que deberíamos poder verla ahora así. Public. Alpujarra la tenemos. ¿Y cómo cargamos los datos? En este caso no tenemos la capa como ustedes las tenían. Entonces, ¿yo cómo voy a cargar los datos, muchachos? ¿Qué hacemos si nosotros tenemos los datos aquí en este Excel? ¿Se puede con el copy, profe? O la otra forma es hacerlo con insert-into. Se puede programar una concatenación ahí en ¿Sí? ese Excel. ¿Y cómo hacemos esa concatenación? Listo. Entonces ahí sería, ya le indico, porque no me la sé de memoria. No vamos a insertar en la tabla. ¿Cuál tabla? Sí. ¿Y qué vamos a insertar?
Vamos a insertar lugar y geo. Eso es lo que nosotros le indicamos. El nombre de la tabla y los campos que vamos a diligenciar. Lugar y geo, esos son los que nosotros tenemos. Los valores es esto que nosotros le vamos a poner y lo voy a dejar hasta aquí. Lo voy a dejar ahí que... eso es lo que nosotros tenemos ahí definido. Entonces, ¿qué nos falta definir acá para poder ir a concretar eso que tenemos ahí? Ya les dejo esto. Creo que inclusive este zoom out. No, a la larga me va a tocar el mejor. Ahora, ¿dónde cierro esta ventana? Porque ya me estoy confundiendo con esa otra ahí. Hacer lo que no me gusta. ¿Es visible, muchachos? ¿Sí o no? Por favor, me confirman si se alcanza a ver esto. Sí, profe. No se me acerque mucho. O me falta acercarme más. Creo que se acercó mucho, pero se ve bien. Bueno, lo importante es que vean bien ustedes. Entonces, ya tenemos esto. Concatenemos. Entonces, ¿qué necesitamos aquí? Una comilla sencilla. Bueno, aquí ya me está quedando, pero se me olvida ese pequeño detalle de Excel. Comilla sencilla, ¿por qué? Pues porque lo que yo voy a insertar es un texto. Vuelvo a poner una comilla sencilla. Miren cómo va quedando. Vamos a acercar hacia él. Bueno, ya tenemos el casco, pero ahora viene lo primordial. ¿Cómo debo insertar el punto? ¿Cómo lo inserto? Si usted, ¿qué hacemos si no tenemos, no voy a utilizar el copy, debemos entregar este inserto? De hecho, la forma más segura que uno puede guardar los datos es insertándolo de esta manera directamente en la sentencia de SQL. No nos exponemos a que no tenga permisos el sistema gestor o a ir a leer carpetas o algo así. De lo que hablábamos, ¿de qué manera defino esto? ¿Qué posibilidades tenemos nosotros? O sea, Profe, dime. eh, nosotros tuvimos que definir ahí también o sea, abrir una comilla nuevamente antes de la coordenada del punto, Sí, escribir ahora sí el SRID y definir qué es 48, ¿cuál es? 46, 86. sí, 4686 fue el que Usted, puse. usted me confundió, profe. Generé ruido. Sí. Es el problema Y cuando uno hace las cosas mal, ¿cierto? Genera sí, ruido de una. Entonces, aquí está, y miremoslo, ¿cómo se define un punto? Véalo cómo nosotros definimos los puntos. exacto. Entonces, aquí nos falta, y aquí, ¿cómo está? Nos falta definir la posibilidad en que nosotros vamos a ingresarlo. Esta es una y esta es otra. Ambas son totalmente válidas, pero lo que me está diciendo Angie es exactamente eso que nosotros tenemos pendiente de ir a guardarlo. E inclusive el ejemplo ahí está. Vamos a ir a almacenarlo, entonces de hecho vamos en esta parte. Esta parte ya está. Nos falta complementar todo esto que tenemos aquí. Que inclusive me interesa parte de eso, entonces pues lo que voy a hacer es dejarlo así. Y pues, debido a que lo estoy poniendo en un Excel, también me voy a hacer la vida fácil en ayudarme a poner lo que debo completar. Una de ellas es geom from text. Eso está claramente establecido que es de tipo punto. Y pues ahí ya tiene las coordenadas. Hay un cambio que debo hacer en las coordenadas. Y es que ellas solo pueden estar separadas por un espacio, no puede contener comas. Entonces voy a eliminar las comas que tenga allí.
No, acá no. No quiero que me hagas esa desdicha. Como no quiero daños, entonces lo traigo a la otra fila. Yo no necesito negrilla. Aquí sí voy a reemplazarlo. Le voy a quitar los... Y solo quedaron con el espacio. Y esto es lo que me llevo aquí donde voy a tenerlo definido. Bueno, entonces acá ya viene y se cierra. Y aquí ya, porque está fallando. Tenemos... las colpujarra, entonces aquí ya debe venir. Inclusive, la mejor forma de definir esto, creo yo, siempre es teniendo un Excel donde contenga todos los campos y lo que hago es que al final concateno todos ellos. No tengo que ponerle nada en especial. Doble comilla sencilla para que nos aparezca la comilla. Esto se cierra nuevamente con una comilla sencilla, seguido de una coma. Como pueden observar, no nos pone la comilla. Es cosas simples, pero que muchos de ustedes muy seguramente ya sabrán hacer. Por eso les parecerá tan sencillo. Ok, como ahí tenemos esto, la definición del punto. El point. Entonces aquí lo que hacemos es cerrarlo, comilla, 4686, lo cierre, punto y coma. Ya, entonces vamos a concatenar, pero dejamos un espacio y concatenamos cada uno de los campos. ¿Nos hace falta algo si lo comparamos con esa que tenemos, con esta de... Insert into, alpujarra? Parece que no, ¿no? No le veo. ¿Ustedes le ven que haga falta algo? Así hace falta algo. Claro que sí. Hace falta. Un segundo, cierre de paréntesis. Listo. Entonces, esto es lo que nosotros nos vamos a calcular. No quedó bien. Ah, claro. Ahora sí. Entonces, ya que tenemos eso, Profe, pero también falta que se dime. despliegue toda la columna de ST Geom from text en el Excel. Muchas gracias. Es lo único. Por más de que lo estaba viendo, no identificaba el error. Bueno, entonces, fácil. Ok, uy. Uy. ¿Siguen viendo esto? Oh, no, no es visible. Ay, caramba, estos muchachos. No, solo el camello de la virtualidad. Siempre es difícil hacer este tipo de preguntas. Los aspectos negativos de la virtualidad es este. Bueno, al menos no estamos mal, no hemos puesto mal la definición de las comillas sencillas. Aquí el texto nos está poniendo los colores en las palabras claves. Entonces quiere decir que va bien y los números también salen con el color de tipo número, por lo cual
Lo que voy a hacer es probar con el primer registro antes de ir a insertarlos todo porque es mejor estar seguros de que lo está ejecutando bien. Ejecuto esa primera sentencia. 4686 no coincide con la definición 4326. Un momento. Ay, tras de todo puse esto de esta manera. ¿Cómo es que es 4686? Entonces el sistema no es lo suficientemente automático como para que le definamos un sistema de coordenadas y cuando lo vayamos a guardar le pongamos otro. Para nada. Él siempre, entonces es un elemento que nosotros debemos tener presente. Siempre que nosotros vamos a utilizar para interactuar con los elementos, debemos tenerlo. Él va a esperar, o el sistema gestor va a requerir efectivamente que uno le suministre lo que corresponde, no otra cosa. Entonces, como nosotros no tenemos un punto ahí definido, de hecho creo que este me sirve el ejemplo de la entrega del grupo 3 y creo que esto me sirve para contextualizar mejor esto. Ya, aquí está. Miren cómo ellos almacenaron o entregaron los elementos geométricos. ¿Qué tipo de dato es ese, Alejandro? ¿Sabe? ¿Cuál, profe? Esto que está acá, ¿qué es? Está congelada la pantalla, profe. ¿No se ve nada? ¿Dónde estoy? Pero sí es una geometría. Pero ¿qué tipo de dato no está la respuesta de Gabriel es correcta, sí es una geometría, pero eso que tenemos ahí, ¿qué es? Esto es binario, más bien. Binario, sí. Entonces, o Binary, sea, exacto, sí, señor. O sea, el elemento como tal es un binary el que él espera, como nosotros, o como él almacena lo que nosotros le suministremos, las geometrías, él siempre las va a guardar como binario. Lo que pasa es que para nosotros humanos, pues nuestro nivel de dominio del binario bueno, pues de pronto alguien, no sé, le dé como para efectivamente representarlo, entonces nosotros debemos buscar la forma de suministrarlo. Una de esas formas de entregarle el elemento que el sistema espera es utilizando este tipo de herramienta, esta función. Esta función lo que hace es que toma un elemento que yo le entrego, toma el elemento de tipo punto, donde le digo que va a contener un sistema de coordenadas y lo que hace es ajustarlo y transformarlo a lo que él requiere que guarde, que en este caso sería el punto que nosotros tenemos ahí en Alpujarra, donde lo estamos ubicando, lo estoy visualizando acá, básicamente lo pongo solo para ver que si quedó en ese lugar en el espacio, pues parece que sí, porque, upa, eso está mal, claro, creo que quedaron invertidas. sí señor, tiene toda la razón. Ah, estoy viendo, claro, aquí está leyendo mal, él está leyendo la latitud, eso es pequeño error, ¿no? Le pusimos mal el orden, primero va la X y después la Y. Entonces, lo que nos tocó hacer fue venirnos para acá. Tenemos esto. Vamos a quitar. Lo que voy a hacer es quitarle los paréntesis. Profe, aunque creo que en el archivo original venía separado por columnas, creo que precisamente hubiera Bueno, ayudado en esos. pero fíjate, bueno, si ya lo miro, su merced, ya lo miro. Creo que no lo va a abrir. No lo va a abrir. Este sí lo debe abrir. Uy, separado por punto y coma. Bueno, nos volvimos franceses. Separado por punto y coma, entonces.
O cuál otro, o hay otro que tenga eso, Angie. ¿Te refieres a esto, cierto? Sí, es que me pareció ver que en el archivo original tenía, sí, tenía Sí, tenía sí, pues de separado hecho. por columnas. Sí. De hecho sí dice esa opción, pero cuando lo abro, mira lo que pasó. Mm, Pues igual aquí ya lo separé básicamente. sí. Sí te entiendo la, la observación. Ay, estoy pero brillante, muchachos. Los nervios. Em, bueno, acá nos toca agregar otro campo. Sí, insert call sets. No. Ok, sí. Ok, bueno, ya tenemos parte de eso y ahora acabemos de arreglar esto que dejamos tan caótico. Viene primero, uy, de hecho ahora está más difícil esa definición. Point, entonces significa que esto debe tener un paréntesis. Démoslo así que si no, no puedo, no me ayuda. Más espacio, más, me falta un cierre de paréntesis. Ah, entendí mi error. Ah, no, así. Nuevamente, bueno, probemos agregando el segundo elemento de una vez. A ver si ese sí ya quedó mejor. Vengo acá a revisar. Tengo que refrescar esta tabla. Y ahora no le doy la opción de refrescar. Bueno, ya. Esto sí tiene cara. A menos ya está en Colombia, Tolima. Alpujarra. Listo. Ya corregimos el error. Entonces lo que hago es... ¿Si me deja eliminar este? No, no me deja eliminar. Entonces lo que hago es que lo borro totalmente la tabla. La construyo y me llevo todos los registros. Selecciono lo que quiero ejecutar y lo ejecuto. Ah, ya. Stop. El error fue que no lo seleccioné todo. Conformo fundo la forma de ejecutar sentencias, entonces por eso fue el error. $31 registros nomás. Y ahí ya los tenemos.
Ok, bueno, ya lo tenemos ahí, ya tenemos la creación de la tabla. ¿Ustedes replicaron esto o no han hecho la creación de la tabla? Sí, ¿no? Aún no lo he hecho, profe. Qué bueno. Por eso es que me la paso haciendo ese tipo de preguntas ahí en la dichosa encuesta. No, llamémoslo del nombre que debe ser. A estas alturas de la vida, todavía presenta problemas dejar nombres con espacios en Windows. Después de tantos años y sigue fallando esa cosa tan básica. Vamos a ver si me dejan enviarles este archivo. Me dicen, por favor, me confirma si el archivo les llegó y lo pueden descargar. Bueno, ya lo tenemos. Entonces, voy a crear una nueva. Primero es construir eso. Y aquí ya podemos utilizar esas funciones. Ese tipo de funciones que veíamos que teníamos disponible. Donde, aquí es este. Ok, ya los tenemos. Pues precisamente usamos estas. Mejor me va desde aquí. Postgres y ahí en Postgres. Ya, listo. Bueno, ¿qué me dicen? Ok, gracias Angie por la confirmación. Entonces sería ID. ID. Vamos a ver si nos funciona. Listo. Entonces vea que ahí ya podemos empezar a utilizar las funciones que veíamos en la diapositiva. La función básica de ir hasta una coordenada de un punto, pues básicamente ahí lo estamos ejecutando. Inclusive démosle más bien nombre que tiene como más sentido. ¿No se llama nombre? Se llama es lugar. Las coordenadas. Si quisiéramos, nosotros podemos hacer una transformación de coordenadas. Entonces, si nosotros no queremos obtener las coordenadas geográficas, podemos pedirle que nos la entregue en otro sistema de coordenadas. ¿Cómo fue que nos salió el de Magna? Preguntémosle aquí nuevamente que no me lo... Hagamos acá la consulta. ¿Cómo es? Spatial. Where? SRText contiene. ¿Ustedes alcanzan a ver bien lo que estoy escribiendo? ¿O no se alcanza a ver? Se alcanza a ver, profe, se está viendo chiquito, pero se ve. Chiquito, O dice. sea, Ok. si se pone un poquito más grande, creo que estaría bien. Que no te pones bravo. No me pongo brava, sí. Ok. Ah, ujú. Scroll down.
no funciona eso. Ok. Appearance. Entonces me tocó volver con el infalible cambio de resolución de pantalla. Cada vez tengo menos espacio de pantalla. Ok, entonces ahí ya lo tenemos y creo que si se ve igual o se ve mejor. Ah, bueno, perdón. Podemos hacer una transformación de coordenadas. Entonces, para eso estamos en la transformación de coordenadas. Entonces, para eso pues, necesitamos tener el código. El código, de hecho, no lo sabemos. Esto no es complicado de poder extraerlo. Precision, no. Ok. Función transform doesn't exist. Ok. Ahí la estoy poniendo mal la definición. La puse de memoria. Y pues eso no se pone de esa manera. Listo. Entregamos una geometría y se le pone el otro sistema de proyección. Ok. Entonces, acá está la geometría. Porque sí está bien definido. Geometry from text. Sí, sí es así. Ok. Oh, ya tiene sentido. Lo estoy aplicando donde no se debe. Porque lo que yo necesito transformar es la geometría. Y una vez transforme la geometría, si le puedo pedir que me cambie el sistema de coordenadas. Ese es el error que estaba obteniendo. La lógica estaba mal aplicada. Entonces, así como nosotros obtenemos esa coordenada inicial en el sistema de proyección, digo, en el sistema de coordenadas donde venían los datos, eso mismo nosotros podemos obtenerlo en otro sistema de coordenadas que ya sea específicamente el que nosotros estemos, el que requeriramos obtener respuesta. Entonces, inclusive ya ahí, en este ejemplo simple, estaríamos utilizando más de un tipo de función disponible en PostGIS y en este caso sería la transformación o, pues, en términos del ejemplo como lo estoy ejecutando, pues una proyección de esas coordenadas, las coordenadas geográficas, la geometría las estoy proyectando a coordenadas planas y eso es lo que yo estoy sacando la norte y la este en este caso sería más que X y Y. Bueno, y finalmente lo que queríamos calcular. Ah, los constructores. Me devuelvo aquí. Ok. Ya, es que como no me dicen no me las va a mostrar bien. Bueno, me llevo esta porque ahora la vamos a ejecutar. Lo que es no saberse las diapositivas by heart. PostGIS, 04 PostGIS. Insertion table. Esto queda pequeñito el espacio.
Ah, saquemos un lugar de estos. Tenemos este de acá. Entonces, como les decía, nombre no existe. Claro que sí, no existe. Así como nosotros previamente sacábamos, o sea, tenemos la geometría, también podemos hacer ese cambio y generar los datos de la manera en que nosotros llegáramos según la aplicación que estemos consumiendo o que estemos generando. Y ahora qué hice con... Y ahora qué hice con el... Aquí está. Entonces, vean, el mismo punto ya lo estoy generando para como si fuera un archivo GML o el JSON que es consumido en aplicaciones como el ejemplo que nos mostraba em, Gabriel. Hay diferentes formas de generar esa salida. Entonces hagamos ese último cambio aquí para hacer ese cálculo. Creo que inclusive esto ya está porque esto sería el ID. Ya, sí señor. ¿Qué son esos resultados que nosotros estamos obteniendo? Y miren, de hecho, ahora sí la tabla. Entonces, yo creo que lo mejor es ponerle como una cosa que tenga sentido. Haz lugar. 1. 2. Lugar. 2. Está más claro. Entonces ahí vuelve mi pregunta. ¿Cuál es el resultado que nosotros obtenemos de hacer esta consulta? ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es esto? La distancia de una ciudad respecto a todas las ciudades, sí, respecto a todas las ciudades y así con cada ciudad, hasta consigo misma. Hasta consigo misma también lo calculo. O sea, el cálculo lo realizo respecto a todos. Donde inclusive, con el fin de que no me salga ese tipo de cosas, como por ejemplo, que me diga que lo calcule respecto consigo misma, la única forma de que eso salga diferente es que la consulta esté mal, lo cual, pues, sería, si la consulta queda mal formulada, nos va a calcular una distancia diferente respecto a sí misma, respecto a este indicador que estoy poniendo. Entonces, en este caso, pues ya lo estoy quitando porque pues no tiene sentido que yo ponga la distancia de mí hacia mí. De ahí nosotros tendríamos, o sea, sin necesidad, o sea, una posibilidad de hacer el uso de la herramienta del cálculo de distancia es respecto a, respecto a un punto que yo le puedo ingresar, o en este caso, el ejemplo que estoy mostrando acá ya es el producto cartesiano. Vea, el hotel queda junto a la iglesia, queda en el mismo lugar. Ok. Dos elementos en el mismo lugar, dos sitios de interés en el mismo lugar. Podemos hacer la consulta y ya obtenemos todos. Como el resultado de la distancia, ese valor que yo veo ahí, ¿eso qué tipo de dato es? ¿Ese dato es entendible para el usuario? Les pregunto, muchachos, ese dato de 0. No, 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 pero pues porque se puede aplicar una ST transform para pasarlo a ¿Y coordenadas cómo, planas. y cómo lo hacemos? Eh, ¿Cómo deberíamos hacerlo? donde está la fila de ST distancia en el select, se puede colocar ST transform y entre ¿Dónde lo pongo? paréntesis. Ahí donde tiene, al principio tiene que ser al principio, al principio de ¿Dónde? ST distancia. ¿Ahí donde estoy?
Sí, señor. Entonces, ¿cómo lo pongo? Acá pongo ahí, ST, ahí, ST transform. sí. Esa es la que voy a utilizar, transform. ¿Cuál es el primer parámetro que él debe recibir? El de recibir la geometría, de distancia, Ujú. que Porque, sería, que sería entre paréntesis, ST distancia, haz distancia. a todo esto, Sí, sí, señor. y después, Coma, el segundo parámetro, sí, señor. el sistema de referencia. ¿Cuál sistema de referencia es entendible, sería entendible para un usuario? 3116, podría ser. No, no lo pregunte, dígalo. Eso es Sí, 3116. afirme eso. Entonces, Creería que así ¿sería debería ese? funcionar. Sí, creería que así debería funcionar. ¿Alguien tiene alguna observación respecto a la propuesta de Alejandro? Yo creería que así debería funcionar, profe. Alejandro se hace observaciones a sí mismo. Nadie más Pues tiene observaciones. yo lo apliqué en una consulta mía y funcionó así. Ajá, ¿por qué no Creo que funciona? tocaría mover el como distancia afuera del paréntesis. Eso es lo primero. ¿Por qué no funciona? Profe, es que ahí falta un paréntesis. ¿Dónde? Es que Vea, después de se ST transform, o sea, toda la función de ST distancia tiene que ir dentro de un paréntesis, ¿y por qué? porque ese es un solo parámetro. Por eso, ahí está como un solo parámetro. Recuerde que en SQL Eh, los parámetros están separados por coma. Entonces quiere decir que todo eso va en una sola, eso es un solo parámetro. bueno, listo. Creo que sí, sí, debería funcionar. Listo, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no funciona esto? ¿Por qué me da un error? Ahí de hecho me está diciendo, no le está dando los argumentos. De hecho, inclusive creo que por la forma de la respuesta, viene la observación de, de Alejandro, que a mí me faltó hacer algo. Pero, ¿por qué yo estoy recibiendo esta respuesta? Tengan presente lo que yo hice arriba. Cuando fui a ejecutarlo acá, no me funcionó. Y es que en este caso, fíjense en lo que yo estoy haciendo. En este caso yo estoy calculando, me devuelvo aquí a la de arriba, entonces empecemos. En este caso, en la primera, yo estoy haciendo un cálculo, me lo voy a llevar a Visual Studio porque creo que acá lo puedo hacer más grande aún. Estoy seguro que todos estamos observando lo mismo. Varias cosas. Lo primero, es una función a partir de la cual va a calcular una coordenada específica de un tipo de dato específico. En este caso, solo hace el cálculo para tipos de dato punto. Esta función. Va a calcular la coordenada X. Entonces, y el parámetro que él recibe es una geometría. Entonces, yo debo suministrarle una geometría. Como yo necesito que las coordenadas y el resultado de esta herramienta o de esta función es un número. ¿Qué significa ese número? Pues la coordenada, el valor correspondiente a esa coordenada. La función la función ST-transform lo que va a hacer va a hacer una transformación de coordenadas. ¿Y qué va a recibir? Una geometría. O sea, cuando usted debe, el parámetro que él le pide es geometría, porque de hecho eso fue lo que abrí aquí. Acá no lo dice. Aquí está. Se debe suministrarle dos parámetros. Una geometría y el código a partir de donde lo va a convertir. Si ya quisiera hacerlo mucho más complejo, entonces usted puede ponerle en una cadena de texto cuál es el sistema de proyección que lo quiere transformar. O si más aún, inclusive, por ejemplo, en este caso yo utilizaría estos dos últimos, yo los utilizaría en el caso que los datos hayan sido almacenados sin un sistema de coordenadas. Que puede pasar, ¿no? Nosotros podemos guardar los datos sin haberle puesto las coordenadas, después nos dimos cuenta del error y entonces lo que hacemos es, pues cada vez que voy a utilizar la herramienta le digo, por favor, a partir de este sistema de coordenadas, transforme lo otro. Entonces él nos está pidiendo eso que tenemos ahí.
Y aquí nos devolvemos al punto de por qué en este ejemplo lo hice de esta manera. ¿Por qué no me dio el resultado que intenté hacer al comienzo? Vuelvo e insisto, acá, él necesita una geometría y esa geometría la va a pasar a otro sistema de coordenadas. Entonces, eso es lo que yo debo entregarle. Si yo le entrego un número, él no puede transformarlo porque es que él espera es una geometría, no un número para hacer esa transformación. Ese es el parámetro que él debe recibir. O sea, para mí es útil utilizar la herramienta o esta función de transform siempre que yo le suministre una geometría. Si no, no es útil para lo que yo necesite hacer. Entonces, por eso era que no funcionaba cuando yo lo utilizo directamente sobre esta. Porque el resultado de esta función es una cifra, la coordenada X. No es lo que a nosotros nos sirve, no es lo que nos interesa en el caso que vaya a utilizar el transform. Entonces, por eso es que se requiere cambiar el orden de los elementos que quiero hacerlo. Y ahí viene el siguiente ejemplo que nosotros tenemos acá, o lo que estamos hablando en este caso. Y de hecho solo lo traigo de esta forma. Inclusive lo voy a dejar en su forma original. Entonces lo que hago es quitarle esto que está ahí. Ya. Ya lo tenemos ahí, solo esto. ¿Cuál es el resultado de qué parámetros necesita la función distancia? Necesita 2 puntos. Entonces, inclusive, para que no nos quede la duda de si acepta más parámetros, lo que voy a hacer es abrirla acá. Veamos qué es lo que nos Entonces la pide. teníamos Aquí al está. revés, profe, ¿cierto? Ahí está. Ahí sí, ahí hay una cosa que no está correcta, no se va a cambiar. Entonces, Sí. lo primero es que la distancia la calcula sobre 2 puntos, o sea, nosotros necesitamos obligatoriamente 2 puntos. Puede ser geometrías o puede ser geografías. De hecho, aquí viene el caso de lo que les digo. El campo de geografía siempre está asociado a un elipsoide. Ese parámetro que sale ahí del uso de un esferoide, gracias amor, realmente es que él utiliza un elipsoide para esto. Del WGS84 es el que utiliza. Para mi gusto me parece que no es correcto hacerlo, entonces por eso lo trabajo directamente siempre sobre Geometry. Entonces, él necesita 2 geometrías para el cálculo de la distancia. ¿Y el que retorna? Pues básicamente de aquí nos debe decir qué es lo que retorna. El resultado es, nos da la descripción, pero no dice qué hace. No, realmente ya uno tiene que saber qué hace. Bueno, perdón, muchachos, discúlpenme ustedes. Aquí está. Retorna la distancia mínima entre 2 puntos sobre, inclusive en unidades proyectadas, o sea, básicamente lo que él hace es calcular en el plano euclidiano, nos calcula la distancia entre esos 2 puntos. Entonces, ahí viene y nos va a entregar la cifra. Entonces, en este caso, que nosotros estemos recibiendo el resultado, una cifra, un número, pues no puedo hacerle la transformación para que lo entregue en otro sistema de coordenadas. Porque vuelvo al mismo ejemplo que yo tenía antes. Él espera una geometría y yo le estoy suministrando un número. Por lo cual, ¿de qué forma debería escribir esta función entonces? Voy a quitarle esto de aquí. ¿Cómo debo hacerle esa solicitud? La teníamos invertida. Hay que convertir Entonces, las coordenadas y no la distancia. debo convertir las coordenadas. ¿Cuáles coordenadas debo convertir? Toca aplicarle ese Pues transforma de a hecho, cada una, creo. entonces estaría así. Entonces, ya que me dice que a cada una, lo voy a hacer de esta manera. Bueno, inclusive acá ya, lo que tengo que hacer es este. Y finalmente, a la larga este otro me sirve, solo tengo que cambiar un dígito. Ya. Debería ser la forma, espero que sí nos funcione, que la lógica que le hayamos puesto sea la correcta.
Sí, así sí para debe que nos funcionar, profe. funcione, nos funcione lo que queremos calcular y efectivamente sí funcionó. Entonces, la distancia entre dos puntos, inclusive me preguntamos cuáles son los... No, pues realmente lo que a mí me debería, yo creo eso debería, yo lo haría así más bien. No, eso de distancia. Vamos si nos funciona esta lógica. Sí, sí nos funciona. Donde me está calculando, donde tengo la distancia y lo estoy organizando de forma descendente a partir de ese punto y respecto, o sea, del punto, le calculo, lo dejo en orden de forma descendente el lugar respecto al que se localiza, que es lo que estoy recibiendo ahí. Y estas cifras sí son más entendibles, pero realmente no tiene sentido todos estos decimales. ¿Cómo arreglo eso? ¿De qué forma lo arreglaríamos para que no me salga tantos decimales? Inclusive, si esto ya de por sí está en metros, si nosotros calculamos la distancia, es relevante que empecemos a hablar inclusive de decímetros o centímetros, o más allá de centímetros. Bueno, de pronto si habláramos de un dron, inclusive si puede llegar a ser relevante un poco más de 1 metro. ¿Cómo arreglaríamos esto? Alejandro, ya le tocó seguir ahí en la lucha porque usted es el que ha estado participativo en esta sesión. ¿De qué forma, qué le haría, qué sugiere usted que le haga para que no me salga tantos decimales? Ah, es que está retornando tipo doble. ¿Qué tipo de datos No, es es esa un distancia? número, sí o sí, pues tampoco nos metamos en cambiar el tipo de... Bueno, eso es Ah, una forma de hacerlo, lo listo. estaba pensando Bueno, como por ese lado, pero bueno, es que no. entonces hagámoslo por ese lado, me parece bien. ¿Cómo lo cambiamos? A ver, profe, pues me tocaría buscar a ver cómo se cambia. Eso se busca rápido. Cambiar tipo de datos SQL. Cast es el término. Pero pues también se podría como redondear a 4 dígitos, ¿no? Round. Claro, hay dos formas, entonces vamos a hacerlo de las dos formas. Vamos a hacerlo de la forma entero, que es la propuesta de Alejandro, y redondear, que es la propuesta de Gabriel. Entonces, la función es cast para que nos haga ese ajuste. Entonces, eso es todo lo que tenemos que hacer. En este caso, vuelvo al punto, o sea, esa es la lógica que uno tiene que aplicarle cuando está ejecutando esto. ¿Qué es lo que necesito que me convierta? Necesito que me ajuste todo esto, o sea, un número. Necesito que lo ajuste como un entero. Vamos a ver si me funciona así nomás. Sí, ahí está, funcionó. Entonces, la lógica de Alejandro es, no, pues lo pasamos a un entero y ya. La lógica de Gabriel es, voy a redondearlo, espero que me funcione porque esto ya lo hago de lo que normalmente funciona el round. Round no funciona porque me está haciendo esto. Ok, ¿y por qué lo está tomando? Double precision. Bueno, lo estoy definiendo mal. ¿Qué le estoy definiendo mal? Round. Ok, sí. Y el ejemplo. Sí, pero sí se lo estoy entregando bien. No entiendes por qué No puede ser. Se me hace un sinsentido completo. A veces así pasa con SQL. Float. No, pero es que aquí no me dice round, double precision integer. Si funciona ahí, entonces Creo que es porque le está poniendo el cast primero. No sé. Pero fíjese que, sí, o sea, en este caso, bueno, hace como dice,
como decía ahorita Alejandro. Mm, Ya, ¿funciona? Pero entonces sí me está diciendo que debo darle, vuelvo al mismo punto, me saca que eso no está bien, pero entonces en ningún momento me estaría aceptando el round. Es exactamente eso que está haciendo acá. Yo estoy haciendo lo mismo que tiene ahí, pero no es, no, ok, bueno, nos vamos a poner a discutir con ellos de que, pero pues, numeric, no existe round. You must just given the name and argument types. You may need to Bueno, no nos hizo eso, no funcionó porque por alguna extraña razón está esperando otra cosa. Un punto y coma no debería funcionar porque estoy acabando la función antes. Un espacio, claro, tampoco, porque pues no es lo que estoy suministrando. Esto tampoco debería funcionar. Vuelve al mismo punto. No. Function no existe. Bueno, entonces eso sí no nos funcionó el redondeo de esta función. Es exactamente lo mismo que está acá. En fin. No nos Tocaría como funciona. tratar de entender si realmente el ST distante está dando un double o qué tipo de datos estaría dando. Sí, pero si no, ahí sí. No, esto no es documentación, ya. Esa sería la única forma, ¿no? Y esto es. Bueno, nos saca un PDF. Ah, muy seguramente no nos va. No, aquí nos vamos a quedar eternamente buscando. Sí, es una posibilidad, es como revisar el por qué, qué es lo que está tomando, pero es que él nos dice, la función no sirve, y entonces si lo convierto en un float, no, o sea, esto sí sirve tampoco. Mm, Ok, entiendo que no exista así. Profe, una preguntita. Señor, Porque digamos en esas consultas no le solicita que lo agrupe por algún campo. ¿para qué lo agruparía Alejandro? No, pues lo digo más porque estaba intentando hacer unas consultas y siempre que yo coloco más de 2 columnas, me solicita que lo agrupe por esas 2 columnas. Entonces me pareció curioso que en este caso no pasaba eso. Em, no, pues por eso por eso es mi pregunta, o sea, como el, ¿qué es lo que, o sea, por qué necesitaría agruparlo? O sea, ya Es viene que como de qué le va a preguntar y de esa forma así ya uno dice, entonces necesita suministrarlo yo de esa creo manera. que, digamos, a mí me lo solicita porque, o si no, comienza a repetir todos los valores.
Pero entonces, ¿qué pregunta le está mandando? Más bien, porque creo que de esa forma es la que se hace más entendible lo que me está diciendo. Por ejemplo, en el caso de la base del grupo 3, ¿Sí? si yo le digo, le solicito el nombre del barrio y los estudiantes ubicados, él me solicita que lo agrupe por barrio, por nombre del barrio y nombre del estudiante, por ejemplo. Entonces me parece como Hay algo curioso. que no está bien, ahí no está bien definida la consulta. Para que él le pida eso, es que no está bien definida la consulta. Porque de hecho le estaría haciendo un producto cartesiano. Hay algo de la función que no, que el round no puede ser. Ahí, o sea, más que esto, no funciona eso. Porque pues es que es literal número y el número de decimales. Por eso es exactamente lo que estoy poniendo ahí. Inclusive ya utilicé otro. Porque eso es. No funciona el round. Ahora sí lo redondea. 10 dividido 3. Eso está. Mm. Bueno, esta función me ganó hoy. Definitivamente. Porque no le veo el motivo por el cual no esté funcionando esto. Ok. Ok. Yo no sé si valdría la pena como para asegurarse, o sea, el producto de ST Distance, Sí. decirle que lo guarde como, o que lo tenga como así, ahí se entienda como float, pero de pronto como un decimal, creo que es decimal, no Decimal, listo. Ya pruebo en ponerle como un decimal. Ya lo puse como decimal, entonces en este caso sí le voy a pedir que lo tome distancia. Perdón. O sea que pide que para que lo opere sin problema. O sea que aquí mismo. ¿Cómo es que es numeric? Bueno, ahí sí. Entonces ahí sí viene lo que estabas diciendo ahora, Gabriel. Y gracias ahí por la sugerencia, porque a la larga eso fue lo que lo corrigió. Esto sobra ya. El dato, o sea, realmente opera, lo cual no tiene absolutamente number types. No tiene ningún tipo de sentido eh, que para él exista una diferencia entre double precision y esto. O sea, un numérico, un decimal, que son de hecho tipos de datos específicos acá de Postgres, eh, puedan operar de una mejor manera que un double, porque inclusive la precisión es definida por la variable, o sea, la variable ya tiene establecido hasta un máximo de precisión, que en este caso sería 15 dígitos, eh, y en real, vamos a ver si real también funciona o no. Pareciera que no. Exacto, real no funciona.
Finalmente, Decimal sí funciona y Numeric sí funciona. Bueno, para tenerlo en cuenta entonces cuando estén trabajando con los datos, de qué manera almacenarlos. Tal vez no es un problema que se presente tanto en el curso, que inclusive no le veo, vuelvo al punto, no le veo para nada el sentido de tener. Si tengo un double, en términos simples, un doble es básicamente lo mismo que un decimal. Lo que pasa es que en Postgres, pues un decimal puede guardar, miren cuántos dígitos pueden guardar enteros y cuántos dígitos puede guardar decimales. Grandísimo el número que uno puede almacenar ahí. Pero entonces ahí estarían las dos formas posibles de presentarlo. La respuesta hacia el usuario, entonces la distancia Alejandro y la distancia Gabriel, que es lo que nosotros podemos llegar a obtener de ese punto. Entonces, y es, vuelvo al ejemplo, como en el caso de ustedes, grupo 3, aunque no es no creo que ustedes estén pensando en una lógica de este tipo, pero entonces sí podríamos obtener un resultado como el que se está sacando ahí, o sea, podemos hacer esto. ¿Qué horas son, muchachos? No sé, uy, 9:15, hagamos, no es eso que se ha pasado tanto el tiempo. Hagamos una pausa de 15 minutos y a las 9:30 me empiezo a reunir con un grupo, por grupos, arranco con el grupo 1, hacemos una retroalimentación de sus entregas y también les explico a cada uno qué fue lo que pasó, porque hay algunos ejercicios que no funcionaron o que no me cargaron. Y quisiera que ustedes pues, hablar eso con cada grupo. ¿Alguien tiene algún comentario que quisiera hacer acá para en general? ¿Para todos? No, creo que no. Profe, Bueno, de pronto señor, ahorita, pues no sé, de pronto también sea de interés para los demás compañeros. señor. ¿Cuál sería como la forma de recorrer una tabla? Así como en Python con un for, pero en SQL. De pronto también le pueda funcionar a los demás compañeros. No, usted quiere que yo le solucione un problema de su trabajo, No, de profe, su pues proyecto. no tiene que ser, o sea, no tiene que ser de lo de nosotros, sino en general, profe. Pero es que de hecho, aquí estoy recorriendo una tabla. Si usted se fija, estoy recorriendo la tabla y le estoy haciendo eso. Estoy cogiendo para cada uno de los registros, calcule, porque inclusive la tabla se está recorriendo a sí misma y estoy utilizando una función a partir de la cual estoy haciendo eso. ¿Cuál es su pregunta, Gabriel? Alejandro, para todos? De hecho, sí me la dijo, pero no me acuerdo. La pregunta que le hice hace 8 días, profe. Sí, sí, señor, la que me está diciendo ahorita, el ejemplo específico. Ah, no, pues digamos que yo decía, pues sí, es básicamente lo que usted hizo ahí, profe. Pues ahí le No, pero, calculó la distancia no, para, pero cuéntenos, ¿qué es lo que necesita hacer? o sea, el contexto sería, pues Sí, es que nosotros estamos estableciendo las rutas de cada estudiante, pues de nuestra tabla de estudiantes, sí, a su centro de salud más cercano, que es que se relaciona con la EPS que registró el estudiante en la encuesta. sí. Entonces, pues para eso la función es pgrouting. Y esa función pgrouting solo recibe una geometría como nodo de origen y otra geometría como nodo de destino. En nuestro caso, pues el nodo de origen sería la ubicación del estudiante y el nodo de destino sería la ubicación del centro de salud. Entonces, Ujú. pues digamos que nosotros ya logramos hacerlo pues para un solo estudiante, ¿sí? Pero pues nos gustaría recorrer toda la tabla de estudiantes y establecerle la ruta a cada estudiante a su centro de salud más cercano. Esa es nuestra pregunta. Básicamente es eso. Pero no entiendo, ¿para qué necesita hacer el recorrido? Pues, de forma masiva sería para establecerle la ruta a cada estudiante a su centro de salud propio. O sea, que cada estudiante tenga relacionado el centro de salud más cercano, la distancia y la ruta. Eso lo entiendo, pero creo que no me hago entender cuando digo por qué tiene que recorrer la tabla.
Ese es el punto que no me hago entender. ¿Usted por qué tiene, cuál tabla tiene que recorrer? Es la que necesito que tenga los atributos asignados es estudiante, que el estudiante tenga una columna que se llame Centro de Salud ID o algo así, y tenga la distancia, y adicionalmente yo la pueda visualizar con una ruta, ¿sí? Eso es como el requerimiento que nosotros estamos como planteando. Bueno, entonces, ¿usted por qué necesita recorrer la tabla estudiante? Porque no sabría de qué otra forma hacerlo para todos los estudiantes. Por lo que le digo, solo hemos podido lograrlo hacer para un solo estudiante, o sea, para un solo valor, por así decirlo, de esa Mm, tabla. Por eso me gustaría como saber cómo podría recorrerla y meter eso dentro, pues eso sería como una función que recorra toda la tabla, le establezca la ruta, la distancia y el centro de salud. Pues pero bajo la lógica que tengo como pensada, ¿no? Pues de pronto hay alguna otra forma de hacerlo. pues entonces, en este caso, más que estar construyendo, más que estar diciendo recorridos, usted lo que necesita saber es cómo se hacen funciones, Sí, yo creería. ¿cierto? Sí, yo creería que es más por ese lado, profe. Mm, Entonces, sí es como que debe hacer una función con tal de que cuando usted la ejecute, pues más o menos el valle le haga eso. Ok, pero pues listo. De hecho, eso es, francamente sigo sin entender por qué necesita ir a almacenar eso. Esa es una lógica pues, que usted le está definiendo, pero pues no sé, no creo que más bien debería cargarla cuando uno lo necesite. Pero pues vuelve al punto. La idea es, o sea, es como si Pues yo yo les pongo diría un que taller y les resuelvo almacenarla un taller. para ¿Para poderla qué? visualizar desde QGIS. Entonces se puede almacenar como una tabla que se pueda visualizar desde QGIS. Pues sobre todo por Mm, el tema de la ruta, pues porque si uno la hace desde, por ejemplo, desde PGAdmin, pues no la podemos visualizar o no sé cómo visualizarla. Entonces, pues yo lo que hago es conectar la base a QGIS y ahí miro si la ruta efectivamente está correcta. Pues es más como por el tema de rectificar, pero pues y una vista, ¿no le sirve para eso? o una tabla temporal. Pero sí se permite, pues es que desconozco si se permite visualizar en QGIS una vista o una tabla temporal. Sí, señor, sí me permite. De hecho, bueno, no, parémoslo porque igual también lo otro es supremamente importante que lo hablemos. Bueno, pero sí podemos se puede ver vistas. O- Vistas sí, sin lugar a dudas. Listo, hagamos pausa y ya ya creo que inclusive, sí, de 8 minutos y arranco a las 9:30 con el grupo 1. ¿Ok? Ya hablamos de eso.